La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Dalton Bacigalupo. Él es asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen, por la entrevista. Muy gentil. A usted, muchas gracias nuevamente. Finalmente, asambleísta, el proyecto de reforma tributaria enviada por el Ejecutivo entró pues por el Ministerio de la Ley, algo que ha dado mucho que hablar por la responsabilidad que tiene ante el pueblo el legislativo, pudiendo de alguna manera pues haber llegado a un acuerdo que finalmente recogiera las inquietudes y las observaciones que se hicieron en las comparecencias y que de alguna manera recogió la Comisión de Desarrollo Económico. Ahora no contiene ni siquiera esas observaciones y ha sido promulgada tal y como fue enviada originalmente por el Ejecutivo. Esto podría tomarse como un lavado de manos de los asambleístas o incluso peor, porque ya ha levantado suspicacias. El día de hoy, asambleísta, el movimiento, como le dije hace un momento, el movimiento Pachacuti, pues ha presentado un proyecto de ley derogatoria a esta reforma tributaria y conocemos pues que también cuenta con el respaldo de la Izquierda Democrática. ¿Qué podemos en realidad esperar de esta iniciativa? Bueno, efectivamente, luego de que la actitud de la bancada de UNES permitió con su abstención en favor del archivo de este proyecto de ley tributario, que el mismo entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, en las bancadas que hemos estado atentos a que se corrijan algunos criterios para efectos de dar nuestro apoyo a ese proyecto, nos vimos en la disyuntiva de tener que ver una fórmula para efectos de un momento dado, pues invalidar la vigencia. E inicialmente se pensó pues en la proposición de una ley derogatoria, pero ya con las consultas jurídicas del caso se ve pues que esa vía está cerrada porque la facultad legislativa, no, que implicaría ahora la de un proyecto de ley derogatoria en materia tributaria, solo la tiene el presidente de la República. Ninguna bancada puede iniciar un trámite de ley derogatoria porque, repito, no tiene esa facultad constitucional. Eso no es una opción entonces y queda fuera de juego. Ahora, ¿cuáles son las opciones en estos momentos? La otra opción es el presentar la inconstitucionalidad. Un equipo jurídico de la Izquierda Democrática está precisamente pues analizando cuáles podrían ser los aspectos que se pueden alegar como inconstitucionales en esa ley que está actualmente vigente para presentar en la instancia del Tribunal Constitucional nuestra respectiva reclamación. ¿Pero usted cree que esto puede ser posible? También en algún momento UNES ha hablado acerca de esto, de que van a presentar y hablar acerca de un vicio de inconstitucionalidad, pero ¿hasta qué punto esto realmente va a ser factible y vamos a poder ver resultados? Bueno, le digo, pues lo importante es que se agoten todas las instancias que abra la ley y la Constitución para efectos de presentar estas acciones, ¿no? Lo peor, pues, es no hacer nada. El Tribunal Constitucional tiene total autonomía para resolver conforme su leal criterio, así que nada garantiza que un pedido o una solicitud de inconstitucionalidad por parte de una bancada legislativa tenga eco al interior del Pleno del Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, veamos el ejemplo de Yacu Pérez, ¿no? Él ha presentado, entiendo que el día de hoy, inconstitucionalidad respecto de este proyecto, así que en los próximos días pueden haber otras demandas. Vamos a ver en los hechos concretos a qué mismo se constriñen estas peticiones. ¿Cuándo considera usted que podríamos tener una respuesta sobre esto? Hablando también del tema de presentar pues una acción de inconstitucionalidad, otro de los puntos negativos es que esto podría tomar incluso años para su tratamiento. No creo porque son temas sensibles que tienen que ser evacuados lo más pronto por el Tribunal Constitucional.
yo creo que durante la próxima semana Izquierda Democrática tendrá un criterio definitivo al respecto. Esperemos entonces conocer noticias para la próxima semana. Le quería preguntar un poco su criterio de qué fue lo que ocurrió en la asamblea, es decir, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? Finalmente, ¿ustedes en algún momento pensaban que esto iba a suceder o ya de alguna manera se había llegado a acuerdos? ¿Pensaban que iba a ser o archivada o aprobada, así como estaba planteada por la Comisión de Desarrollo Económico? Mire, ya vistas las cosas de manera retrospectiva, usted comienza a darse explicaciones. Una vez que la conducta de UNES se transparenta, impidiendo el archivo de la ley, como era la propuesta del resto de bancadas, con lo cual no había entrado por vigencia del Ministerio de la Ley mismo, usted ya comienza a ver retrospectivamente y va aclarando lo que ha estado sucediendo. Yo creo que fue una estrategia de UNES el llevar la situación al extremo de que una vez que se negaba el informe de mayoría por parte de la comisión en el Pleno, tenía que votarse el informe de minoría, que era una iniciativa exclusivamente de UNES, sabiendo UNES que ese informe tampoco iba a ser aprobado. ¿No? Por la connotación y las características que tenía ese informe, ¿no? Demasiado pues agresivo en el plano impositivo para el sector privado, empresarial del país, etcétera. Sabía que no iba a contar con el apoyo del resto de bancadas, y esto como que le daría el argumento un momento dado a UNES para buscar una salida que permitiera, oponiéndose al archivo de la ley, habilitarle al presidente de la República su ley por el Ministerio de la Ley, ¿no? Así que parece que no fue casualidad de que ellos adopten esa actitud como una suerte de retaliación por no haber aprobado el informe de minoría, sino que sabiendo que no podía ser aprobado por las cosas que estaban ahí pues implicadas en ese informe de minoría de UNES, al saber que ese iba a ser que iba a ser rechazado, ese informe de minoría de UNES por la Asamblea Nacional, ellos tenían, como decir, una carta guardada para efectos de permitir que esa ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley y así favorecer los intereses del gobierno nacional. Así que esto yo creo que fue muy bien tramado, y por supuesto, pues esa colaboración que le ha dado la bancada de UNES al gobierno nacional, pues tiene connotaciones de una negociación, tiene connotaciones de que ha habido ahí un toma y daca, yo te apruebo la ley y tú nos respondes de esta manera a ciertas peticiones que nosotros en favor de militantes que pueden estar un momento dado encarcelados o tramitándose juicios en contra de ellos, etcétera, ¿no? Es decir, parece evidente que se ha llegado a un acuerdo entre UNES y el gobierno para que la ley pasara tal como fue enviada originalmente. Vea, es tan evidente, ¿no?, que de por medio, entre otros pedidos, está, ¿no?, la libertad del señor Glass lo más pronto posible, porque el señor Glass quiere sostener con sus abogados, ¿no?, que la justicia lo favorezca con una libertad previa o una libertad condicionada que está dentro de la ley y que puede ser un momento dado otorgada en favor de Glass, pero que no se le ha dado hasta el momento porque él tiene todavía un juicio pendiente que no está sentenciado. Las sentencias para aplicar ese beneficio, muy probablemente, ya le digo, ese tema fue parte de las conversaciones con la bancada de UNES para efectos de que lo más pronto posible se despache ese último juicio de Glass, se puedan acumular las sentencias y que Glass logre, ya vemos, la ventaja de la libertad condicionada que haría pues que deje pues la cárcel de la Tacunga, ¿no? Y ahora justamente esta acción de inconstitucionalidad de la cual hablan sería como parte de su teatro, digamos, para tratar de aparentar que ellos están buscando derogar o declarar inconstitucional esta ley. Es parte del teatro político. Rafael Correa fue muy claro cuando algún dirigente de UNES le increpó al bloque de UNES de la Asamblea Nacional el por qué
habían cometido ese grave error que gracias a su actuación habían permitido que se habilite la ley del presidente de la República, Rafael Correa le contestó, pues, no, que si es que él ha ido a visitar en la cárcel a Glass, si es que conocía las condiciones en que vivía Glass en la cárcel, no, dando a entender que esa es una presión moral que tiene Correa y la dirigencia de la Revolución Ciudadana, no, que privilegian en un momento dado, no, la salida de Glass de la cárcel y en esas circunstancias, mejor dicho, tienen que proveer las acciones correspondientes para favorecer esa libertad, y encontraron la coyuntura favorable en esta circunstancia de favorecer, repito, la vigencia de la ley por el Ministerio de la Ley. Ahora, ¿qué costo político puede tener esto? Además, no solamente para UNES, sino para la Asamblea Nacional en general. ¿Qué consecuencias podría traer? Sí, es muy difícil, le digo, distinguir los errores o las acciones que cometen unos respecto de los aciertos que pueden cometer otros. Así es. Cuando de manera objetiva la Asamblea no puede impedir una acción de una bancada que con su actuación permite que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría, ahí simplemente la imagen total de la Asamblea Nacional es vista como una imagen negativa. Como que todos los actores de la Asamblea Nacional pues han cometido, llamemos pues esta irregularidad, por así decirlo. Permitieron que esto ocurriera. Y no se fijan en que la responsabilidad está exclusivamente en una bancada, ¿no? Claro, consecuencias va a tener definitivamente. Pasemos a otro tema asambleísta, y es lo que tiene que ver con Egner Recalde. Finalmente no se logró aprobar su remoción, y justamente fueron las bancadas asambleístas, de UNES y de Pachacuti quienes pues rechazaron esta destitución. ¿Qué decir al respecto? Bueno, les digo, lamentablemente pues la bancada de UNES, unida a una fracción de Pachacuti minoritaria, pero bueno, más ciertos votos independientes, favorecieron el hecho de que no pueda ser sancionado Egner Recalde, porque para esa sanción se necesitaban 92 votos, es decir, los 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Y ese es un golpe que estos que votaron porque no se sancione a Egner Recalde le dan a la Asamblea Nacional. Repito, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Ética ha venido siempre en la línea de defender el prestigio institucional, de sancionar actos de corrupción, y en este caso pues se ha impedido que el Comité de Ética salga adelante con su recomendación de separación de Egner Recalde de la Asamblea Nacional, gracias, repito, a esta colaboración de la bancada correísta con una fracción de Pachacuti. Esto desdice ante la opinión pública de la actuación de algunos asambleístas que no terminan de entender que el país reclama actitudes diferentes, que el país está harto de la corrupción, harto de las violaciones legales, y fundamentalmente cuando esas violaciones vienen de autoridades como asambleístas en este caso, ¿no? Así que es un mal día para la Asamblea Nacional el que se haya impedido por parte de estas dos fuerzas la sanción de Egner Recalde y su separación definitiva del Parlamento ecuatoriano. Ahora, tal vez como se sostuvo, las pruebas no fueron suficientes, porque él hablaba de que se trataba de conversaciones que fueron grabadas y que además pues nunca llegaron a concretarse. Todo eso son pretextos que siempre se alegan, ¿no?, para efectos de conectar un hecho deshonroso, ¿no? Dar visos de legalidad, de aparente corrección respecto de hechos bochornosos. Así que quedó claro definitivamente que se habían pedido dineros a los funcionarios del despacho de la oficina legislativa del legislador Recalde. Esos dineros los aplicaban al proselitismo político, a otras situaciones. Y eso quedó claro, pero el pretexto de que se ha fallado en el debido proceso, de que se debió actuar de otra manera, etcétera, etcétera, siempre pues es el armazón que hay que crear para efecto de confundir a la ciudadanía, ¿no? Pero el hecho consistente y claro es que se pidieron dineros y se dieron dineros. Eso está clarísimo, eso nadie lo pudo
Nadie lo pudo, pues, ¿qué le digo? Pues negar. Lo que en un momento dado cuestionaban eran ciertos supuestos vicios de procedimiento que en la realidad no lo fueron nunca. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se está enviando a los ciudadanos con esto? Porque se habló de una autodepuración de la Asamblea Nacional, justamente tomando en cuenta la apreciación que tienen los ciudadanos de la Asamblea, que ya de por sí desde el anterior periodo ya pues está absolutamente baja, es decir, no hay credibilidad, no hay confianza en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Es decir, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? No hay tal autodepuración, entonces. Bueno, no se pudo destituir a Ekner Recalde porque, repito, esa resolución tenía que tomarse con los 2/3 de la votación al interior de la Asamblea. Una votación calificada que es muy difícil de lograr. Se pudo lograr con Bella Jiménez, que fue por unanimidad, porque también el escándalo en que se involucró Bella Jiménez tenía otras dimensiones, ¿no?, de grave corrupción. Acá pues fue una infracción que lastimosamente pues en la que incurrió pues Ekner Recalde y había que censurarlo y destituirlo, ¿no? Pero de ninguna manera tenía pues la gravedad, le digo, de los hechos que configuró el accionar de Bella Jiménez. Pero en todo caso igual, la Asamblea tenía que salir por los fueros de la defensa del accionar del Comité de Ética e igualmente destituirlo. Y ha pasado esto. Lo importante, y bueno, más allá de lo bochornoso del resultado, es importante destacar que una mayoría de 72 legisladores avaló el informe de destitución que presentó el Comité de Ética. Es decir, la mayoría de legisladores estuvieron actuando en base a principios y no a intereses subalternos de la política. Y eso de alguna manera lava en parte la imagen de un gran sector de asambleístas, ¿no?, del Parlamento ecuatoriano. No se pudo obtener los 2/3, pero la mayoría sí respaldó la destitución de Ekner Recalde. Ahora, asambleísta, ¿hasta qué punto también de alguna forma afecta a la imagen de su partido, de la Izquierda Democrática? Porque tanto Ekner Recalde como Bella Jiménez salen de sus filas y esto es algo pues que lastimosamente de alguna manera pues sí perjudica a la Izquierda Democrática. Bueno, en el caso de Bella Jiménez pues sale de nuestras filas porque fue incorporada para que sea candidata en las últimas elecciones para asambleísta. Ella nunca tuvo militancia en Izquierda Democrática, había tenido militancia más bien en Alianza País, es decir, pues respondía a los intereses del correo morenismo, pero que en un momento de debilidad de la dirigencia partidaria en el Guayas la incorporaron como candidata en un distrito ahí en la ciudad de Guayaquil, y esas son las consecuencias que nosotros tuvimos que reparar rápidamente expulsándola del partido e iniciando acciones en contra de ella al interior de la Asamblea Nacional hasta que logramos la expulsión. En el caso de Recalde, es un caso para mí penoso porque si bien yo lo conozco a él recién cuando vuelvo a la política después de 8 años de retiro y soy elegido diputado por Cotopaxi, me lo encuentro y lo conozco ahí como asambleísta del partido, pero había tenido 35 años de militancia en Izquierda Democrática. Así es. Y resulta que tiene un traspié, tiene una debilidad y se ve involucrado en estos hechos y sobre los que actuamos nosotros inmediatamente. Yo incluso fui uno de los firmantes de la denuncia ante la Fiscalía, lo cual pues me puso en la situación de tener que excusarme en las votaciones al interior del comité para no violar el principio de imparcialidad, ¿no? Pero voté yo en el pleno, por supuesto, la censura de ello. En todo caso, le digo, Izquierda Democrática ha sabido, pienso yo, sobrellevar estas difíciles circunstancias, actuando sobre la marcha para contrarrestar estas actuaciones negativas de quienes han estado en sus filas. Bueno, y con esto pues finalizamos una consulta. Usted me había comentado que pues está haciendo justamente la consulta de si se puede tramitar la inconstitucionalidad de la ley. Me dijo que la próxima semana podríamos tener una respuesta sobre esto. Vea, yo eso es lo que calculo. El jefe del bloque, que es el doctor Alejandro Jaramillo, así es. Igualmente declaró ante la prensa nacional que íbamos por esa línea, pero ya el hecho de la concreción de estas particularidades, pues yo me permitiría sugerirlas que las consulte con el jefe de bloque, que es el doctor Jaramillo. Y así lo haremos, estaremos pendientes de lo que ocurre con relación a esto y nuevamente pues agradecerle al doctor Dalton Bacigalupo, él es asambleísta por la Izquierda Democrática. Gracias a ustedes, muy gentiles. A usted, muy buenas noches.